Imagina por un momento que la versión comúnmente aceptada de la historia es solo una pequeña parte de una verdad mucho más fascinante. Imagina que, a la sombra de la crónica oficial, se ocultan testimonios sobre los milagros de Jesús tan profundos y asombrosos que no solo podrían haber transformado los cimientos políticos y religiosos de su tiempo, sino también cambiar radicalmente nuestra comprensión de la realidad misma. No se trata de las historias que se escuchan en las iglesias los domingos, ni de las que están impresas en las Biblias convencionales. Son milagros que fueron deliberadamente ocultados, prohibidos y sepultados bajo siglos de pensamiento dogmático. Y hoy nos proponemos sacarlos a la luz. Piensa en esto. Si las autoridades eclesiásticas decidieron retirar ciertos textos de la circulación, ¿qué inmenso poder debían contener? ¿Por qué unas verdades espirituales, si realmente provenían de Jesús, fueron consideradas demasiado peligrosas para los creyentes comunes? ¿Qué milagros realizaba que pudieran amenazar a imperios enteros y sacudir los cimientos del orden establecido? Estas son precisamente las preguntas que comenzaremos a explorar, y las revelaciones que están por llegar tienen el potencial de cambiar para siempre tu entendimiento, no solo de la figura de Jesús, sino del universo mismo. Antes de continuar, permítete reflexionar un momento sobre esta búsqueda de la verdad. Tus pensamientos y experiencias son importantes, son parte de un gran despertar. Y quédate con nosotros hasta el final, porque el descubrimiento definitivo será el más poderoso de todos, capaz de transformar tu comprensión espiritual hasta hacerla irreconocible. Para empezar, la Biblia en su forma actual es el resultado de siglos de meticulosa selección y censura. El Concilio de Nicea del siglo IV, celebrado bajo el patrocinio del emperador Constantino, no fue simplemente una reunión de obispos, sino un acto de control, una formación deliberada de la narrativa que definiría el cristianismo durante siglos. Numerosos evangelios, testimonios y escrituras sagradas fueron rechazados, declarados heréticos y condenados al olvido. Pero si Jesús realmente obró milagros que escapaban a la comprensión de sus contemporáneos, quizás sea en estos textos perdidos donde se encuentran las claves para entender su verdadera misión. Los llamados textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, nos permiten ver a Jesús desde una perspectiva inusual. Estos textos fueron considerados demasiado místicos, demasiado revolucionarios, demasiado peligrosos para el creyente promedio. Y en ellos encontramos indicios de milagros y enseñanzas que van mucho más allá de sanar a los enfermos o multiplicar los panes. Vemos a Jesús como un maestro de las fuerzas cósmicas, revelando misterios divinos que conectan el cielo y la tierra, el espíritu y la materia, a Dios y la conciencia humana. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, encontrado en las arenas de Nag Hammadi en Egipto en 1945, contiene dichos de Jesús que no tienen parangón en los evangelios canónicos. En una de sus enseñanzas secretas proclama: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente». Estas palabras no hablan de un paraíso lejano, alcanzable solo después de la muerte, sino de una realidad viva y presente del poder divino que reside en cada uno de nosotros. El poder interior, la clave para entender los milagros de Jesús. Es posible que los milagros realizados por Jesús no fueran simplemente manifestaciones externas de un poder sobrenatural, sino la revelación del potencial ilimitado oculto en cada alma humana. Imagina lo que sucedería si cada persona tomara conciencia de que el reino de los cielos
no es algo confinado a los muros de los templos, al poder de los sacerdotes o a rituales estrictos, sino una realidad que ya existe en su interior. ¿Qué significaría eso para las instituciones que buscan controlar la vida espiritual de las personas? ¿Cómo afectaría a los imperios construidos sobre la promesa de salvación exclusivamente a través de la Iglesia? Esta enseñanza era en sí misma revolucionaria, con implicaciones no solo espirituales, sino también políticas. Socavaba los cimientos mismos del poder, por lo que no es de extrañar que tales revelaciones fueran condenadas al olvido. Al adentrarnos en este tema, es crucial recordar que los milagros no son solo historias de un pasado lejano, sino ventanas que nos abren a verdades eternas sobre la conciencia, la divinidad y las posibilidades ilimitadas del ser humano. Y si los llamados milagros ocultos de Jesús no fueran meros espectáculos para asombrar a la multitud, sino demostraciones de una realidad que trasciende el mundo material que estamos acostumbrados a percibir, quizás el mayor milagro de Jesús no fue resucitar a los muertos o caminar sobre el agua, sino despertar a la humanidad a la conciencia de su origen divino y su verdadero propósito. Reflexiona por un momento. Si Jesús enseñó que el reino de los cielos está dentro de ti, ¿realmente lo crees? ¿Vives como si el poder divino fluyera libremente a través de tu ser, o siglos de tradición te han hecho olvidar esta verdad, atándote a autoridades externas en lugar de a tu conexión interna con lo divino? Comparte tus pensamientos, porque esta conversación no trata solo de historia, sino de tu propio despertar. Y esto es solo el comienzo del viaje. Más adelante, examinaremos evidencias de milagros que sugieren que Jesús no solo sanaba a los enfermos, sino que también dominaba los elementos de la naturaleza. Revelaba, verdades cósmicas sobre la luz y la creación, e incluso dejó enseñanzas sobre la estructura oculta del universo. Pero la revelación más asombrosa está aún por llegar, la que la Iglesia más temía. ¿Y si los milagros de Jesús no fueran solo manifestaciones de misericordia divina, sino también lecciones sobre las leyes ocultas del universo? Piénsalo. Cada uno de sus actos era un mensaje, una clave para una comprensión más profunda de la esencia misma de la realidad. Caminar sobre el agua, calmar la tormenta, la transfiguración, la resurrección de los muertos. Todos estos eventos pueden ser vistos no solo como prodigios, sino como signos que revelan profundas verdades sobre la naturaleza de la existencia. Y algunas de estas verdades fueron consideradas tan peligrosas que fueron deliberadamente distorsionadas, censuradas u ocultadas por las mismas instituciones que afirmaban preservar sus palabras. Tomemos, por ejemplo, el milagro en Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino. A primera vista, parece un simple acto de generosidad en una boda. Sin embargo, místicos y eruditos han sugerido durante mucho tiempo que aquí se esconde un significado más profundo. El agua simboliza el estado natural de la conciencia humana, fluida pero indiferenciada, mientras que el vino representa la transformación, la elevación del espíritu, la revelación del potencial oculto. Es posible que este milagro no fuera solo parte de una celebración, sino una demostración simbólica de la alquimia del alma, la conversión de lo ordinario en algo extraordinario. Si es así, Jesús estaba enseñando que cada ser humano lleva dentro el potencial de transmutación, despertar y encarnación de la esencia divina. Ahora, dirijamos nuestra mirada a un ámbito aún más controvertido. Varios textos apócrifos presentan a Jesús como poseedor de un conocimiento esotérico sobre energías ocultas a la percepción ordinaria. Estas energías a veces se describen como una luz radiante, otras como un espíritu omnipresente,
y otras como un fuego vivificante. En el Evangelio de Felipe se encuentran referencias a una luz misteriosa y a una unidad universal, lo que sugiere que las enseñanzas de Jesús se extendían mucho más allá de los preceptos morales, adentrándose en la esencia misma del ser. Expertos como Elaine Pagels, distinguida profesora de la Universidad de Princeton y reconocida autoridad en textos gnósticos, subrayan que estas antiguas escrituras revelan a un Jesús que no era solo un predicador de ética, sino un portador de sabiduría secreta. Era alguien que enseñaba sobre la iluminación interior, la unión armoniosa de los opuestos y el despertar de la chispa divina que yace latente en cada alma. Pregúntate, ¿por qué la iglesia primitiva reprimió con tanto fervor este tipo de escritos? ¿Por qué insistió en aceptar solo 4 evangelios canónicos, mientras rechazaba muchos otros textos? La respuesta se vuelve más clara si comprendemos lo que estas enseñanzas implicaban. Proclamaban que la presencia divina podía experimentarse directamente, sin necesidad de sacerdotes intermediarios, sin templos de piedra y sin sumisión a una autoridad externa. Afirmaban que el conocimiento divino no era el privilegio exclusivo de unos pocos elegidos, sino el derecho innato de cada alma humana. De haberse extendido, tales ideas podrían haber socavado los cimientos mismos del poder que buscaba controlar a los fieles. Por eso, estas enseñanzas fueron condenadas al olvido. Sin embargo, fragmentos de este conocimiento han sobrevivido hasta nuestros días. En el Evangelio de María Magdalena, encontramos un relato de una visión en la que Jesús se le aparece a María después de su resurrección y le revela secretos sobre el ascenso del alma y la liberación de las ataduras del mundo material. Él habla de superar a los arcontes de la ilusión, esas fuerzas que mantienen a la humanidad en la ignorancia y el miedo. Imagina cuán radicales sonarían estas enseñanzas en una era en que los imperios exigían obediencia y sumisión incondicionales. Afirmaban que la verdadera libertad no era política, sino espiritual, y que el alma misma poseía un potencial que trascendía cualquier poder terrenal. No es de extrañar que tales escrituras fueran prohibidas. Ahora, mira los milagros de Jesús bajo una nueva luz. Cuando Jesús calmó la tormenta con una sola palabra, ¿estaba simplemente apaciguando las olas del mar o estaba revelando a sus discípulos que las tormentas internas, el caos del miedo y la duda, pueden ser dominadas por una conciencia despierta a lo divino? Cuando caminó sobre las aguas, ¿fue solo una hazaña sobrenatural o fue una lección de que aquel que está sintonizado con realidades superiores no tiene por qué hundirse en las olas de las pruebas terrenales? Estos milagros, entendidos tanto simbólica como literalmente, abren la puerta a una verdad más profunda que Jesús predicaba. El camino hacia el dominio, no solo del mundo material, sino de uno mismo. Detente un instante y piensa, ¿qué tormentas en tu propia vida podrían calmarse si creyeras verdaderamente en la presencia divina dentro de ti? ¿Sobre qué aguas podrías caminar si el miedo ya no dictara tus pasos? No obstante, existen milagros aún más enigmáticos. En algunas tradiciones antiguas, se conservan referencias de que Jesús poseía conocimiento sobre el tejido mismo de la creación. El Evangelio de Tomás contiene una frase asombrosa: parte un trozo de madera, y allí estoy yo. Levanta una piedra, y allí me encontrarás. Estas palabras implican una visión de la realidad en la que la divinidad es inmanente en todo, no confinada a un templo o una montaña sagrada, sino habitando en cada fragmento de la existencia. Este milagro no reside en una acción, sino en la percepción, una transformación de la conciencia que revela el cosmos entero
como un campo impregnado de presencia divina. Las enseñanzas antiguas presentan a Jesús no solo como un sanador de dolencias físicas, sino como un sanador de la percepción, otorgando a sus seguidores una nueva visión del mundo. Él abre los ojos a la presencia de Dios no como una fuerza lejana, sino como una que impregna toda la existencia, que vive en cada aliento, cada piedra y cada ser vivo. Este milagro de la visión, el milagro del despertar, es el más peligroso de todos, porque una vez que las personas reconocen la divinidad en todo, ya no necesitan intermediarios para conectarse con lo sagrado. A medida que continuamos este viaje, recuerda que apenas estamos descorriendo el velo. Los milagros que creíamos conocer nos conducen a misterios que superan la imaginación. La revelación más sorprendente, la que explica por qué la Iglesia temía estas enseñanzas, está aún por llegar y tiene el poder de cambiar no solo tu idea de Jesús, sino también de ti mismo. La resurrección de Lázaro, uno de los milagros más impactantes de los evangelios canónicos, no es solo una demostración de poder divino, sino un desafío al miedo fundamental a la muerte. Pero, ¿y si este evento no es solo una historia, sino también una parábola, una enseñanza codificada sobre la resurrección, el renacimiento y la naturaleza eterna del alma? En los textos ocultos, la resurrección se presenta no solo como un evento futuro, sino como un despertar que ocurre aquí y ahora. El Evangelio de Felipe contiene una afirmación asombrosa. Aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán, se equivocan. Si no reciben la resurrección mientras están vivos, cuando mueran, no recibirán nada. Estas palabras sugieren que la resurrección no se refiere solo al cuerpo, sino al alma que despierta a la realidad divina en este mismo mundo. Quizás la resurrección de Lázaro no fue simplemente un regreso a la vida física, sino una demostración de la capacidad del alma para elevarse por encima de las ataduras de la ignorancia, el miedo y la muerte espiritual. En ese caso, el milagro de Lázaro se convierte en un llamado al despertar, a levantarnos de nuestras propias tumbas de desesperación, conformismo y ceguera espiritual. Esta enseñanza de la resurrección como un despertar presente era peligrosa para las autoridades primitivas, porque un alma despierta no puede ser controlada. Una persona que ha conocido la vida eterna no teme a los tiranos, ni a los imperios, ni a la propia muerte, una idea revolucionaria que fue suprimida. Profundizando en estos misterios, algunas tradiciones antiguas, vinculadas al misticismo judío y al cristianismo primitivo, hablan de Jesús como alguien que dominaba el conocimiento oculto de la creación. El prólogo del Evangelio de Juan declara: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». El verbo, logos, era entendido por filósofos como Filón de Alejandría como el principio divino que da forma y sostiene el universo. Si Jesús encarnaba el logos, entonces sus milagros no eran violaciones de la naturaleza, sino manifestaciones de sus verdades más profundas. Expertos como Bart Ehrman y Elaine Pagels nos recuerdan que muchos de estos textos fueron declarados heréticos no por ser falsos, sino porque la interpretación de Jesús que ofrecían era demasiado expansiva, mística y amenazante para el marco limitado de la ortodoxia. Imagina que cada milagro se convierte en la revelación de una ley universal. Caminar sobre el agua se transforma en una lección sobre cómo trascender la atracción de lo material, alimentar a la multitud en una demostración de la abundancia espiritual infinita, y sanar a los ciegos en una metáfora de la apertura de los ojos del alma.
Los milagros dejan de ser eventos extraordinarios para convertirse en códigos que señalan las verdades ocultas del ser. Si Jesús realizó milagros como parábolas vivientes, ¿qué lecciones se esconden en tus propias experiencias de vida? ¿Has considerado alguna vez que tus desafíos podrían tener un significado simbólico, invitándote a despertar? Reflexionar sobre esto es parte del camino hacia tu propia resurrección espiritual. Otra dimensión oculta de la vida de Jesús se relaciona con su vínculo con María Magdalena. En textos como el Evangelio de María, ella no es un personaje secundario, sino una discípula que recibió conocimientos secretos directamente de él. Comprendió sus enseñanzas a un nivel más profundo que los demás, incluso que Pedro. Esto desafiaba las estructuras patriarcales de la iglesia primitiva, que no podía aceptar a una mujer como guardiana de los misterios divinos. Si a María Magdalena se le confiaron enseñanzas sobre la resurrección interior y la unión divina, significaba que el milagro del despertar no estaba limitado por el género, el estatus o el poder, sino que era universal. La chispa divina está presente en todos, esperando ser descubierta. Estos testimonios ocultos resuenan con algo largamente olvidado en nuestro corazón. Los milagros no tratan solo de Jesús, sino de ti. Son espejos que reflejan tu verdadero origen, tu destino y los poderes que duermen en tu interior. Los fragmentos de Nag Hammadi sugieren que Jesús no solo habló de la resurrección interna, sino de realidades cósmicas, dimensiones más allá de la percepción sensorial. Conocía los secretos de la luz, el sonido y la creación, en sintonía con las antiguas tradiciones de conocimiento sagrado de Egipto, Mesopotamia y la India. Rudolf Steiner y estudiosos modernos de la religión comparada señalan los paralelismos entre los dichos ocultos de Jesús y las filosofías místicas de otras culturas. Y si los milagros de Jesús no fueran solo actos de compasión, sino demostraciones de un conocimiento que trasciende las fronteras de la cultura y la religión. Él reveló una sabiduría universal que une Oriente y Occidente, el cielo y la tierra, al ser humano y lo divino. La Iglesia temía esta universalidad, que disolvía fronteras y divisiones, derribando los muros que las instituciones levantaron para controlar la verdad. Los milagros que revelaban un Cristo cósmico, un Jesús no atado a una época o pueblo, sino como el Logos eterno presente en toda la creación, fueron silenciados. Pero hoy, ese silencio se está rompiendo y estamos redescubriendo estos testimonios prohibidos. En la búsqueda de las verdades más profundas sobre la vida de Jesús, nos encontramos con la revelación que más temor infundía a las autoridades eclesiásticas. No se trata solo de sanaciones, resurrecciones o el dominio sobre la naturaleza, sino de la capacidad de despertar el potencial interior del ser humano. Y si el milagro más significativo de Jesús fue revelar la chispa divina inherente en cada uno de nosotros, en el Evangelio de Juan se encuentran estas asombrosas palabras de Jesús: «Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis». Esta afirmación, a pesar de ser canónica, contiene un potencial explosivo. Implica que los milagros de Jesús no fueron actos únicos, sino ejemplos de las posibilidades de una humanidad despierta. Él no era simplemente el Hijo de Dios, sino el heraldo del origen divino de cada persona. Fue esta democratización del poder y la libertad lo que más temían las autoridades. En los textos apócrifos, esta idea resuena con aún más fuerza. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Aquel que beba de mi boca se convertirá en lo que yo soy, y yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas». Esta es una invitación a trascender los límites.
a disolver la distinción entre maestro y discípulo. El conocimiento divino deja de ser un privilegio de unos pocos para convertirse en el destino de todo aquel que busca despertar. Imagina el impacto que una enseñanza así habría tenido en el mundo antiguo, donde los imperios se sostenían por la obediencia y las religiones por la jerarquía. La afirmación de que cada alma puede despertar a su poder divino socavaba los cimientos mismos de la autoridad y el control. No es de extrañar que la Iglesia persiguiera estos textos, seleccionando solo aquellos evangelios que enfatizaban la sumisión a la autoridad externa y a las instituciones. No podían permitir que se difundiera la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios dentro de nosotros, sobre la luz que ya habita en cada corazón, sobre la resurrección disponible aquí y ahora, y sobre las obras aún mayores que esperan a quienes se atrevan a creer. Sin embargo, los ecos de esta verdad han sobrevivido, esperando ser redescubiertos. La historia está llena de místicos de todas las épocas, como el maestro Eckhart, Hildegarda de Bingen o Carl Jung, que señalaron la dimensión interior del cristianismo. Nos recordaron que la verdadera transformación comienza adentro, que el milagro del despertar no está confinado al pasado, sino que vive en cada alma dispuesta a buscar. Para concluir, reflexionemos. ¿Y si el verdadero milagro de Jesús no fue caminar sobre las aguas o resucitar a los muertos, sino revelar nuestra capacidad para trascender el miedo, calmar nuestras tormentas internas y resurgir de la desesperación? ¿Y si el milagro no consiste en admirar sus obras, sino en darnos cuenta de nuestro propio destino? Se trata de una enseñanza capaz de sacudir los cimientos de cualquier imperio, de cualquier sistema de control. Es la idea de que lo divino no está confinado entre los muros de una iglesia, no es prerrogativa exclusiva del clero, ni se controla mediante ritos o leyes, sino que reside dentro de cada ser humano, esperando ser despertado. Por eso fue perseguida, por eso intentaron borrarla del recuerdo, y por eso, hoy, vuelve a ser contada. Basta con imaginar por un momento cómo se transformaría el mundo si la humanidad aceptara esta verdad. Las guerras perderían su sustento, ya que la ilusión de la separación desaparecería. La opresión caería, porque es imposible esclavizar a las almas despiertas. El miedo dejaría de existir, porque la conciencia de la vida eterna despoja a la muerte de su poder. No es una utopía, sino una promesa contenida en el mensaje de Jesús. Una promesa lo suficientemente poderosa como para cambiar tanto vidas individuales como civilizaciones enteras. Y ahora, la pregunta es para cada uno. ¿Creen en la posibilidad de este milagro? ¿Creen que una chispa divina duerme en su interior, esperando el momento de estallar en una llama brillante? Sus reflexiones pueden despertar a otra alma en este camino. Por eso es fundamental no solo estudiar estos textos sagrados, sino vivirlos. El milagro de Jesús no reside en las páginas de antiguos manuscritos, sino en los corazones vivos. Se manifiesta cada vez que una persona toma conciencia de su origen divino interior, cuando el miedo retrocede ante el amor, cuando la separación da paso a la unidad. El milagro oculto de Jesús no le concierne solo a Él, sino a cada uno de nosotros. Para concluir, cabe recordar que, aunque la Iglesia pudo haber intentado relegar estos milagros al olvido, la verdad no puede ser contenida en las sombras. Siempre emerge a la superficie. Las arenas de Nag Hammadi han revelado sus secretos. El susurro de los místicos nunca ha cesado, y ahora todos pueden escucharlo. Es necesario llevar esta verdad con nosotros, meditar sobre ella y vivirla, porque el mayor milagro de Jesús
no se encuentra en libros prohibidos o catedrales antiguas, sino en el despertar personal. Es importante recordar que los milagros sagrados de Jesús no deben permanecer ocultos para siempre. Están vivos aquí y ahora, esperando a aquellos que tienen ojos para ver y corazones para despertar.